Buenos días, amigos de YouTube. Es un gusto volver a estar con ustedes en un video más. En esta ocasión, este video tiene la intención de aclarar algunas dudas de algunas personas del canal en relación a cómo pegar o enchapar marquetería, chapa de madera, grecas, en fin, forrar. El enchapado es un forrar con una madera distinta, puede ser más fina o algún diseño, alguna superficie de madera. Bien, empecemos con el video. Bien, vamos a pegar este pedazo de madera, que bien podría ser un frente de cajón, si así lo consideramos. Al centro voy a pegar un tramo de raíz. Voy a colocar esta greca alrededor de esta raíz y después voy a poner una cenefa de sapelli. Lo primero que voy a hacer es desplantar para hacer el enchapado. Entonces vamos a partir de esto que ya tenemos. Mide 5 centímetros. Entonces lo vamos a dejar a 3.5. Después vamos a colocar en todo el perímetro de esta raíz una greca, esta greca, y 2,5 centímetros de cenefa. Entonces tenemos 2 centímetros más 1,5, tendremos 4 centímetros. Entonces a esta pieza 4 centímetros. Ya tengo marcada el desplante. El desplante me sirve para saber con mayor certeza cuánto debe medir, en este caso mi raíz, aunque ya la teníamos cortada, 3,5. Entonces, para esto sirve haberla pasado, porque ya sé, voy a marcar no tan justo, pasado. Entonces yo corto aquí. Ahora bien, ahora el siguiente paso sería pegarla. Voy a aplicar el resistol blanco o cola blanca, pegamento, adhesivo, como le quieran llamar. Lo pueden extender con una espátula, yo lo voy a hacer con los dedos. Tiene que quedar bien, sin ninguna parte, ni muy encharcado, ni tampoco que no tenga. Ahora voy a aplicar también aquí. Igual lo voy a extender a que rebase un poco la línea
no debe quedar justo. Ahí está. El resistol blanco tiene algunas bondades, como a diferencia del resistol de contacto, si ustedes hacen esto y se equivocan, pueden corregir el resistol blanco mientras tenga agua, se puede manipular, mover para donde ustedes quieran. Como se puede manipular y mover, lo voy a fijar. Lo voy a fijar para que no tenga este movimiento. Si lo tenemos, sí le podemos poner un pedazo de madera y sujetarlo con prensas y se adhiere perfectamente. En esta ocasión yo voy a utilizar el planchado con una plancha. Le voy a aplicar calor. La idea de aplicar el calor es para evaporar el agua. Y para que se vaya adhiriendo. Al quedar sin agua, la resina es la que hace que se adhiera a la madera. Si ustedes se dan cuenta, a lo mejor no se puede apreciar muy bien, como que se levanta porque el masking no deja que se adhiera. Quiere decir que tiene exceso de calor. Entonces retiramos un poco y empezamos a changuear con un pedazo de madera o con algo así. ¿Se dan cuenta? Sale el adhesivo, ya no está tan líquido, ya está espesando. En este momento ya no se va a mover. Ya está empezando a adherir. Pero si se dan cuenta, el masking lo contiene, no lo deja que se adhiera, ¿no? Tiende a levantarse, pero ya no se va a mover. Aplicamos calor. Tiende a moverse. La pieza ya se adhirió. Mira, está más sólido el sobrante, el exceso del pegamento que salió. Aquí se va tornando un poco sucio porque a través de la fibra surge el agua. Al tallarlo va generando una especie de suciedad que no hay problema, después lo vamos a limpiar. Ya quedó bien pegado. Ya lo puede tallar más, con más confianza. Cuando está húmedo, lo podemos rasgar. Ya está pegado. El siguiente paso es cortar. Cortar el sobrante. Por eso hicimos esta marcación que nos va a servir de guía.
vamos a retirar el sobrante. Ahora vamos a cortar. Nos colocamos de esta línea a esta otra línea. Cortamos. Cortamos el otro lado. Y retiramos el sobrante. Colocar nuestra greca. La vamos a dejar un poco pasada, calculándole 1,5 centímetros. Entonces, más o menos por aquí. Okay. La voy a sujetar. Voy a sujetar con masking. Ahora voy a colocar la tira de cenefa. Bien. Ahora voy a colocar la cenefa de sapelli, la tira para que haga la cenefa. Y voilà, la vamos ajustando a la greca y la fijamos. Nos cercioramos que baje bien en la greca y la fijamos. Y ahora voy a poner una tira más de masking para que no se mueva. Ahora la volteamos. Colocamos esto aquí. Corro el pegamento en forma de 45 grados. Ahora lo voy a extender. Llego aquí, calculo que rebase un poco la línea de 45 grados. Hago lo mismo. Que no me quede. Puedo dejar que esto se ve un poco, que vaya con el aire, se vaya haciendo sólido el pegamento, o
puedo hacer inmediatamente mi pegado. Como ustedes saben, se mueve con el agua, entonces lo voy a fijar. Mientras contenga agua, va a moverse. Y voy a aplicar la plancha, la voy deslizando poco a poco. Retiro. Voy a tallar, pero suavemente, porque la greca la puedo afectar. Ligeramente tallo, cerciorándome de que no quede alguna arruga, alguna bolsita de aire. Vuelvo a aplicar calor. Se aplica muy poca fuerza, en realidad. Lo que hace es el calor, pero sí hay que tallarla con firmeza. Tal vez no lo pueden apreciar, pero la greca se mueve un poco. Aún así, aunque está sujeta, entonces y sí que tiene mucho calor o que hay mucha agua que está blandeciendo la greca, la está moviendo, porque esta greca está integrada de piezas muy pequeñitas. Es una greca que ya hemos hecho aquí en el curso. Es el momento de ir quitando el masking. Suave, con mucha precaución, que la greca se blandeció un poco. Bien, vamos retirando el masking con mucho cuidado, porque todavía no ha fraguado del todo. Podemos traernos parte de la greca. Si se dan cuenta, aquí se marcó un poco la imagen y se ha traído algunos pedacitos ligeramente de la greca que no le afectan en nada. Hasta aquí voy a dejar esta primera parte del video, cómo pegar chapas y marqueterías sobre una superficie de madera con pegamento blanco o cola blanca. Gracias, gracias, gracias.